En esta presentación vamos a tratar el concepto de dominio de una función. Esta idea ya nosotros la habíamos visto al introducir la unidad, pero ahora vamos a enfocarla un poquito más profundo. Comenzamos definiendo lo que es el dominio de una manera un poquito más formal. Si y igual a f de x, que es una función, entonces definimos su dominio como el conjunto de valores que podemos asignar a la variable independiente, es decir, a x, de tal manera que la variable dependiente, es decir, y, no se indefina o asuma valores complejos. Esto significa que el dominio es el conjunto de valores que nosotros podemos asignarle a x de tal manera que y no tome la forma, digamos, un número entre cero o que asuma valores imaginarios o complejos. Vamos a ver eso con un poquito más de detalle con algunos ejemplos. Recordamos que en esta función f de x es simplemente un nombre para la variable dependiente y, es decir, que estas dos expresiones son equivalentes. F de x y es lo mismo. Lo que debemos determinar es cuáles son los valores que debemos asignar a x de tal manera que la variable y siempre sea un número real. Nos damos cuenta que si asignamos, por ejemplo, el valor de x igual 3 a esta función, entonces la variable dependiente tendría arriba un 6, porque sería 3 por 2 o 2 por 3, y abajo sería 0. Esa división no está definida y por tanto, para x igual 3, uno dice que la variable y no está definida. El dominio entonces para esta función serían todos los números reales excepto x igual 3, porque cuando reemplazamos a x por 3, pues simplemente y no tiene un valor asignado. Existen muchas maneras de expresar esta idea del dominio. Podemos decir asimismo que su dominio son todos los números reales excepto x igual 3, es decir, a x la podemos reemplazar por cualquier número siempre y cuando no sea 3. Podemos escribir en forma simbólica x tal que x pertenece a los reales y x es diferente de 3. Otra manera de decir lo mismo que acabamos de decir en la oración anterior. Y también podemos utilizar la notación de conjuntos para expresarlo la misma idea. O sea, el dominio sería el conjunto de menos infinito a 3 unido con el conjunto de 3 al infinito. Nosotros en lo adelante estaremos utilizando la segunda notación, que es una notación cómoda de escribir y menos larga que la primera, aunque vale decir que cualquiera de las tres expresiones que escribamos sería correcta. Para la función número 2, el valor de x que no podemos asignar es el valor de x igual menos 5. Si asignamos x igual menos 5, entonces nos damos cuenta que la variable y se indefine. Tendríamos arriba un número, que en este caso sería menos 41, pero abajo tendríamos 0. Por tanto, para x igual menos 5, la variable y no está definida y el dominio deben ser todos los números reales excepto menos 5, lo cual escribiremos en la forma simbólica como x tal que x pertenece a los reales y x es diferente de menos 5. En el caso de la función número 3, el valor de x que no podemos asignar es x igual menos 4. Podemos confirmar debajo que al sustituir a x por menos 4 tendríamos un 0 y por tanto la variable y estaría indefinida, de manera que el dominio de esta función son todos los reales excepto menos 4, o en forma simbólica escribimos x tal que x pertenece a los reales y x es diferente de menos 4. En la función 4 no es tan evidente cuál es el valor de x que no podemos asignar, pero si nosotros factorizamos el denominador de esta expresión, ahora sí podemos ver mucho más claro cuáles son los valores de x que no podemos asignar. Ahí nos damos cuenta que si x es 4, el primer factor se anula y al anularse también anula el segundo porque es una multiplicación. Y pasa lo mismo con el segundo factor. Cuando x es menos 2, el factor se anula y también anularía el primero porque está multiplicando. De manera que esta función tiene dos valores que no podemos asignar, ni el valor de 4 ni el valor de menos 2. De manera que el dominio de esta función, si la escribimos en palabras, sería todos los números reales excepto 4 y menos 2. En forma simbólica escribimos x tal que x pertenece a los reales y x es diferente de menos 2 y 4. Para la función número 5 también existen dos valores que no debemos asignar. Si asignamos 3, tendríamos 3 al cuadrado 9, menos 9 es 0.
Y si asignamos menos 3, también ocurre lo mismo, porque menos 3 al cuadrado también es 9. De manera que hay dos valores que no podemos asignar. Ni asignamos el 3, ni tampoco el menos 3. Así que escribimos que el dominio son todos los números reales excepto 3 y menos 3, o x tal que x pertenece a los reales y x es diferente de más menos 3. En la función número 6 ocurre lo siguiente. Si yo reemplazo a x por un valor negativo, como está al cuadrado, va a ser positivo. Y al sumar 25 tendría un número positivo en el denominador. Lo mismo ocurre si cambio la x por un número positivo o si la cambio por 0. Es decir, no existe manera de que yo cambiando a x por algún número real obtenga un 0 en el denominador. Eso significa que para la función número 6, el dominio no tiene ninguna restricción. Podemos cambiar a x por cualquier número real y estaremos garantizando un valor real para y. De manera que el dominio de la función número 6 son todos los números reales. Lo podemos escribir en forma simbólica diciendo x tal que x pertenece a los reales. Y si decidimos utilizar la notación de intervalos, pues podemos escribir el intervalo desde menos infinito a infinito, indicando que podemos darle cualquier número de la recta real. Para el caso de la función número 7, la manera más fácil de ver su dominio es factorizando su denominador. Viendo que x es un factor común, tenemos la expresión que se muestra, y si factorizamos la expresión que quedó en el paréntesis, que es una diferencia de cuadrados, pues nos queda x más 2 por x menos 2. Vemos entonces que hay tres valores de x que no debemos asignar porque anulan el denominador. El valor de x igual 0, el valor de x igual menos 2, el valor de x igual 2. De manera que podemos escribir el dominio en forma simbólica diciendo el dominio es x tal que x pertenece a los reales y x es diferente de menos 2, de 0 y 2. Para la función número 8, la situación es diferente a lo que ocurre con las funciones anteriores. En las funciones del 1 al 7 que acabamos de ver, lo que ocurría era que la variable dependiente se indefinía porque el denominador se anulaba. Otra cosa que puede ocurrir en una función es que la función asuma valores complejos. En este caso, si nosotros asignamos, digamos, el valor de x igual 4, por ejemplo, tendríamos bajo el radical 2 por 4, que es 8. 8 menos 12 es menos 4. Y la raíz cuadrada de menos 4 es 2i, es decir, un número complejo. Debemos evitar todos los valores de x que producen o hacen que la variable y se vuelva compleja. Existe un conjunto infinito de valores que van a hacer que y sea compleja y van a haber también un conjunto de valores que hacen que y sea un número real. ¿Cómo descubrimos esos valores? Para que la variable y resulte ser un número real, debemos garantizar que lo que está bajo el radical sea siempre un número positivo o cero. Porque cuando tenemos raíces de índice par y tenemos una cantidad negativa bajo el radical, pues ese número es un número imaginario. Evitamos entonces los números imaginarios, garantizando siempre que lo que está bajo el radical sea siempre positivo o cero. En otras palabras, resolvemos la desigualdad 2x menos 12 mayor o igual que 0, porque mayor que 0 es sinónimo de decir positivo. Esta desigualdad la resolvemos con las técnicas que ya conocemos. Podemos ahí utilizar la transposición de términos, moviendo el 12 a la derecha. Dividimos entre 2. Al dividir tenemos 6. Y entonces hemos descubierto que el dominio son los números reales que son mayores o iguales que 6. En otras palabras, si cambiamos a x por valores que sean mayores o iguales que 6, estaríamos garantizando bajo el radical valores siempre positivos o ceros. Y por tanto, la variable y será un número real. En forma simbólica podemos escribir su dominio finalmente como x tal que x pertenece a los reales y x es mayor o igual que 6. Haríamos lo mismo en la función número 9. Tenemos un radical de índice par. Para garantizar que la variable y siempre sea un número real, pues lo que debemos buscar es que lo que está bajo el radical sea mayor o igual que 0. Si transponemos el 15 a la derecha, tenemos esa expresión. Y luego al dividir entre 3,
resulta que x es mayor o igual que menos 5. De manera que cuando x es mayor o igual que menos 5, está garantizado que el valor de y será un número real. Escribimos entonces x tal que x pertenece a los reales y x es mayor o igual que menos 5. En la función número 10 hacemos algo parecido. Necesitamos que lo que está bajo el radical sea positivo o 0, de manera que escribimos la desigualdad, movemos el 15 a la derecha, dividimos entre menos 5, y aquí recordamos el detalle de que cuando dividimos una desigualdad por una cantidad negativa o multiplicamos por una cantidad negativa, tenemos que cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces, por esa razón, el símbolo de mayor que teníamos aquí ahora es menor. Eso ocurrió porque dividimos entre menos 5. Cuando efectuamos la división tenemos que x es menor o igual que 3, de manera que el dominio de esta función son todos los números reales menores o iguales que 3. En forma simbólica, x tal que x pertenece a los reales y x es menor o igual que 3. Para la función número 11 nos damos cuenta que tenemos una raíz de índice impar, en este caso una raíz cúbica. Cuando las raíces son impares, no tenemos el problema que tienen las raíces de índice par, porque aunque sea negativo el número que tengamos bajo el radical, sabemos que la raíz cúbica y en general la raíz de índice impar de un número negativo es un número real. De manera que no tenemos el riesgo de que aparezcan números complejos cuando tenemos índices impares. Tampoco tenemos un denominador variable, o sea, no tenemos x en el denominador que nos lo pueda anular, de manera que la función número 11 no tiene ninguna restricción. Su dominio son todos los números reales, o el conjunto de menos infinito a infinito. Para el caso de la función número 12, vemos que tenemos un radical de índice par, pero en este caso, como el radical está en el denominador, nosotros escribimos que el subradical debe ser mayor que 0. En este caso no puede ser igual a 0 porque ese radical está en el denominador y de ninguna manera queremos que el denominador sea 0 porque lo indefine, o sea, indefine la función. De manera que cuando tengamos el radical en el denominador, debemos plantear, si es de índice par, que el subradical debe ser mayor que 0. Si resolvemos la desigualdad, digamos transponiendo el 4 y luego dividiendo entre 2, tenemos como dominio el conjunto de todos los números reales mayores que 2. O en forma simbólica, x tal que x pertenece a los reales y x es mayor que 2.